licenciada. Buenas tardes a cada uno, bienvenidos. Buenas Feliz inicio de semana. El día de hoy, pues el doctor Lepe no le va a ser posible acompañarnos a nuestra clase del día de hoy. Entonces, pues yo voy a tener la suerte de compartir con ustedes, como la otra vez, pues un par de temas, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando y ya pasando las 5:30, vamos a tratar de ir avanzando un poquito. Vamos a compartir los temas que ustedes ya conocen. Para el doctor Lepe ya les adelantó el material para que podamos ir viendo, se nos facilita un poquito más la comprensión. Recording in progress. Bueno, de nuevo para quienes acaban de integrarse, ¿verdad? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy de Derecho Notarial. El día de hoy, 20 de septiembre de 2021, voy a tener el gusto de estar con ustedes. Como les comentaba, pues el doctor Lepe tuvo un compromiso que entender y no le va a ser posible acompañarnos el día de hoy. Entonces, pues vamos a empezar, compañeros, con nuestro primer tema de la tarde, que son las capitulaciones matrimoniales. Tema del cual ustedes pues, ya tienen el material. Entonces vamos a empezar platicando, ¿verdad? Un segundo, vamos a empezar por el principio ahora. Ahí está. Bueno, las capitulaciones matrimoniales, liquidación de patrimonio conyugal. Nuestra clase, ¿verdad? De Derecho Notarial del 20 de septiembre de 2021. Vamos a encontrar que capitulaciones matrimoniales de repente es una forma o un concepto que escuchamos muy poco, ¿verdad? Pero vamos a ver ahorita de qué se trata, ¿verdad? Y con qué lo asociamos para poder ver que pues sí es algo familiar, ¿verdad? El término tal vez no lo es tan familiar, pero lo que significa y de qué se trata, pues van a ver ustedes, o ya han de haber visto en su lectura previa, que es algo de lo que ya hemos escuchado anteriormente. Tenemos que, como definición, encontramos que las capitulaciones matrimoniales son los pactos, ¿verdad?, que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio, y estas pues se celebran antes o en el momento de contraer matrimonio. ¿Cómo encontramos nosotros esto dentro de nuestro ordenamiento civil? Pues en el artículo 116 encontramos que el régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Vamos a consultar nuestra ley a ver si nos dice algo adicional a lo que tenemos por acá. Pues encontramos acá ahora con el título de régimen económico del matrimonio. Como les decía, lo que es, esto ya nos suena un poquito más familiar, ¿verdad? Y tenemos pues lo mismo que tenemos ahí, ¿verdad? Y vamos a tener como algo adicional. Vamos a irnos al artículo 93, donde vemos y vamos a encontrar las formalidades del acta de matrimonio y vamos a encontrar que dentro de esa acta, uno de los datos que nosotros debemos de consignar es justamente, ¿verdad?, el régimen económico bajo el cual los contrayentes han acordado, pues valga la redundancia, contraer matrimonio. Encontramos que, pues en Guatemala, las capitulaciones matrimoniales están reguladas del artículo 116 al 143 y ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Que pues yo estoy segura que esto para ustedes pues no es nuevo, esto pues ustedes lo vieron, lo repasaron y pues ya se lo aprendieron en Derecho Civil, ¿verdad? A ver, es un repaso que hay de todo lo que es civil que está tan asociado al tema notarial, ¿verdad?
Y vamos a encontrar que nuestro código establece que las capitulaciones matrimoniales son obligatorias en los casos siguientes. Dice, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Nuestro código, recuérdense de cuándo es, ¿verdad? Imagínense 2,000 quetzales en este tiempo, pues es bien fácil. Dice, cuando tengan, es obligatorio cuando tengan bienes cuyo valor llega a 2,000 quetzales. El simple teléfono que muchos de ustedes tienen cuesta más de 2,000 quetzales, ¿verdad? Y eso entonces ya atendiendo a la ley haría obligatorio otorgar capitulaciones matrimoniales a la hora de contraer matrimonio. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte o oficio que le produzca renta o monumento que exceda de 200 quetzales al mes. Imagínense, como hablábamos, ¿verdad? El tiempo que tiene nuestro código, pues estas cantidades, estos montos que están regulados como condiciones para otorgar las capitulaciones, definitivamente pues quedan como fuera de realidad, ¿verdad? Y hacen obligatorio este acto. Tenemos también, dice, si alguno de los contrayentes tuviera en administración bienes de menor o incapacitado que estén bajo su patria potestad, la guarda. Pues ya es otro tema. Ahora, compañeros, hemos aprendido un poquito de lo que es administrar bienes de menores o tener bajo la potestad o tutela a un menor. Entonces sabemos que ahí las condiciones, pues debemos primero rendir cuentas, debemos de estar perdón, debemos de tener todo bien claro para poder adquirir cualquier obligación y específicamente en este caso, pues, para contraer matrimonio y otorgar capitulaciones, ¿verdad? Aquí, pues, obligatoriamente hay que otorgarlas si se tienen en administración bienes de menores o de algún menor o de un incapacitado, ¿verdad? Que actualmente, pues, nosotros sabemos que pues los llamamos o los conocemos como personas con capacidades especiales. Si la mujer dice fuera guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado, ahí también, ¿verdad? La ley nos obliga a otorgar capitulaciones matrimoniales. Ahora vamos a ver algo que hemos escuchado ya, ¿verdad? El régimen económico del matrimonio. Cuando alguien va a contraer matrimonio, muchos de ustedes probablemente hayan pasado por este paso. Cuando se contrae matrimonio, una de las preguntas más importantes que el notario nos debe de realizar es bajo qué régimen económico vamos a contraer matrimonio. Nuestra legislación contempla, podemos contraerlo bajo comunidad absoluta de bienes, separación absoluta de bienes. También nos habla de comunidad de gananciales como régimen subsidiario. Vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Y como una comunidad parcial. Nuestra ley nos platica como comunidad absoluta de bienes. Nosotros recordamos esto, ¿verdad? Como lo vimos en nuestro estudio de Derecho Civil, recordamos que cuando nosotros mencionamos la comunidad absoluta de bienes, la ley nos estipula es el régimen de comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Pues comunidad absoluta es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Es decir, todos los bienes aportados y los que se fue la palabra, y los adquiridos durante el mismo. Lo que se tiene, ¿verdad? No importa quién lo tenga, no importa quién lo haya adquirido, uno de los dos en la pareja, lo que él tenga, cuando adquirimos el régimen de comunidad absoluta de bienes, lo que tenga el contrayente o la contrayente, aporta eso que se aporta en ese momento y lo que se haga de ahí en adelante, al momento de una disolución de matrimonio o al momento de hacer una liquidación de patrimonio conyugal, se va a dividir por mitad. El siguiente régimen tenemos que es la separación absoluta de bienes. Como separación absoluta de bienes, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que se tiene y lo que se haga durante el matrimonio es de cada quien, ¿verdad, compañeros? Aquí no hay ni
ni a partir del matrimonio, ni nada, ni del matrimonio para atrás en adelante, como en la comunidad absoluta, sino que aquí lo que se tiene por cada uno de los contrayentes, perdón, y lo que haga cada uno de los contrayentes a partir del matrimonio es, ¿verdad? Luego tenemos lo que hemos escuchado decir como régimen subsidiario o el régimen bajo el cual la mayoría de personas contraen matrimonio, que es la comunidad de gananciales, ¿verdad? Es como lo más común. ¿De qué estamos hablando ahí? Bueno, lo que se tenía antes del matrimonio, antes de contraer el matrimonio, sigue perteneciendo a uno de los contrayentes y dividirán por mitad lo que se haga dentro de la comunidad del matrimonio, ¿verdad? Lo que se haga dentro del matrimonio es lo que se va a dividir por mitad al momento de una disolución. Vamos a ver lo que nos dice la ley al respecto. En el artículo 124 establece, mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. Los frutos de los bienes de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, preparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Los que se cumplen o permuten con esos frutos, aunque se hagan la decisión en nombre de uno solo de los cónyuges y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Encontramos también, ¿verdad, compañeros? Acá dentro de nuestra normativa, la separación absoluta de bienes que veíamos como segundo punto en el artículo 123, el cual estipula lo siguiente. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o la industria. Entonces, vemos, ¿verdad, compañeros, que tenemos los tres regímenes, nosotros hemos conocido y como platicamos, ¿verdad? El tercero de ellos es el que más, pues más comúnmente vemos que se adopta a la hora de contraer matrimonio, aparte porque se llama subsidiario. Bueno, pues se llama subsidiario porque cuando por algún motivo no se consigna el régimen o, por ejemplo, contraen matrimonio, ya sea ante notario, y por algún motivo el notario omitió consignar el régimen o se contrae matrimonio en una municipalidad o ante un ministro de culto de los que tienen autorización para hacerlo, ¿verdad? Porque no todos tienen esa autorización. Cuando se contraen cualquiera de las maneras que se puede, ¿verdad? O sea, omitido el dato de consignar qué régimen adopta la pareja, entonces el régimen subsidiario, el que automáticamente se va a aplicar, va a ser este, ¿verdad? El de comunidad de gananciales, que lo vamos a repetir. Importante, ¿verdad? Bajo este régimen, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio. O sea, lo que él tenía antes de contraer matrimonio y lo que ella tenía antes de contraer matrimonio, le sigue perteneciendo solo a él o solo a ella, ¿verdad? Conservan la propiedad de esos bienes. Y los que adquieren durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros. O sea, también conservan la propiedad cada uno de los títulos que adquieren a título gratuito. Y
de los que adquieren o con el valor de unos y otros. O sea, lo que ellos adquieran o compren con el valor de esos bienes propios o de esos bienes adquiridos a título gratuito, también de eso siguen conservando ellos la propiedad. No entra a la comunidad del matrimonio. Y de los que adquieren por título gratuito, ya hemos visto, pero harán suyo, dice por mitad, al disolverse el matrimonio conyugal, los siguientes bienes. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges, y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Ok, ahora vamos a platicar de la modificación de esas capitulaciones matrimoniales o modificación de ese régimen adoptado, ¿verdad? Los cónyuges tienen el derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones o modificarlas, ¿verdad? Y de adoptar otro régimen durante el matrimonio. La modificación debe hacerse constar en escritura pública e inscribirse en el RENAP, porque cuando una pareja contrae matrimonio, recuerden ustedes que el notario, si fue ante notario, ¿verdad? Si fue en la MUNI, pues ahí va a quedar registrado. Si fue ante ministro de culto, pues él también debe avisar. Pero el notario o este ministro de culto tiene la obligación de avisar, pues antes a cada registro civil, ¿verdad? Ahora pues se da un aviso al RENAP y el RENAP pues se encarga de enviar el aviso a la MUNI que corresponda, a su registro civil municipal que corresponda. Entonces, mediante este aviso queda registrado que esta pareja contrajo matrimonio bajo determinado régimen económico, ¿verdad? Aparece la anotación, indica ahí cuando luego de operado este aviso, pues su certificación de nacimiento ya no va a ser la misma que antes de haber contraído matrimonio, ¿verdad? Ya aparece anotado ese aviso que el notario, pues, en cumplimiento de sus obligaciones, dio al RENAP. E indica que usted, una persona, un caballero, ¿verdad?, contrajo matrimonio con la señorita, y ahí aparece el nombre de la señorita y viceversa, ¿verdad? Aparece el régimen bajo el cual contrajeron este matrimonio. Entonces, por ese motivo es que cuando se cambia, porque la ley nos permite cambiar ese régimen, en el camino, pues, nos arrepentimos, ¿verdad? Y decimos, bueno, nosotros contrajimos matrimonio bajo este régimen, nos casamos bajo este régimen, pero vamos a variarlo, ¿se puede? Sí se puede, la ley nos permite poder hacerlo, es un derecho que nos da, lo podemos hacer, pero nos indica, pues, para llenar las formalidades de ley, debemos hacerlo en escritura pública y debemos hacer esa inscripción en el RENAP para que se modifique aquella inscripción que quedó ahí anotada cuando nosotros contrajimos matrimonio. Licenciada, muy buena tarde. Buenas tardes, solo estoy, dime un momentito que me habló, solo estoy viendo. Si alguien estaba comentando acá sobre el sonido, pero ya le respondieron. Dígame quién tomó la palabra, Alexis. Sí, licenciada, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Perdone. Buena tarde, Alexis. Con relación al cambio de las capitulaciones, ¿qué pasa entonces, como un ejemplo hipotético, ¿verdad? Que yo me llego a casar por el régimen de comunidad de gananciales. Sí. Pasan 10 años y después de los años decidimos con mi pareja, bueno, cambiémoslo, ¿verdad? A régimen de separación absoluta. ¿Qué pasa con esos 10 años, licenciada? O sea, en el que desde el momento en que nos casamos, pues habíamos un régimen y luego lo cambiamos. O sea, automáticamente se cambia todo lo que se hizo durante esos 10 años. No, lo que se hizo durante esos 10 años, no, porque usted durante esos 10 años adquirió bajo el régimen bajo el cual usted contrajo matrimonio, ¿verdad? Ahí deberá ser una liquidación, por eso veíamos aquí liquidación de patrimonio conyugal para poder modificar. Vamos a ver, acá la ley nos indica algo. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen
de patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de capitulaciones deberá hacerse por medio de escritura pública. Se inscribirá en los registros respectivos. Lo que les decía, ahora la ley está estipulada así porque anteriormente era varios registros que se mandaban todos estos avisos, ¿verdad? Y solo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción. ¿Qué debe hacerse ahí? Debe hacerse una liquidación de patrimonio conyugal, Brian. A partir de ahí se hace la modificación. A los 10 años decidieron que el régimen que habían adoptado, pues querían cambiarlo, hacen la liquidación que corresponda en ese momento y a partir de ahí ustedes tienen un nuevo régimen. No sé si le aclara la duda a esto. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, en efecto, quedó claro. Ok, continuamos entonces. Dice, la modificación, estábamos aquí. La administración y disposición de bienes regula el segundo párrafo del artículo 131 que bajo el régimen de comunidad absoluta o el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separada. Cada cónyuge conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Vamos de nuevo. Lo vamos a ver directamente en nuestro artículo. Tenemos el 131, indica lo siguiente. Bajo el régimen de comunidad absoluta o el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. O sea, cuando estamos hablando de la comunidad absoluta o de la comunidad de gananciales, que es cuando estamos aportando bienes a la comunidad matrimonial, ¿verdad? Ahí tenemos libre disposición de ciertos bienes, los que están a nuestro nombre, ¿verdad? Pero si sin perjuicio nos indica la ley de responder ante el otro por la disposición que se hiciere de los bienes comunes. ¿Recuerdan lo que veíamos hace un rato? Si bien hay bienes a nombre de cada uno, pero hay frutos de esos bienes que se convierten en comunes, ¿verdad? Entonces, de eso, pues tenemos que tener presente que hemos de responder al momento de disponer de los bienes que están a nuestro nombre bajo cualquier régimen de estos dos que mencionamos acá. Ahorita vamos a hablar de la liquidación de patrimonio conyugal y de unión de hechos. La liquidación de patrimonio conyugal, cuando hablamos del patrimonio conyugal, compañeros, estamos hablando de ese conjunto de bienes, ¿verdad? Se han adquirido durante esa relación conyugal, durante ese matrimonio, durante esos 10 años del que nos hablaba el compañero, ¿verdad? Se hicieron varios bienes, pues eso es lo que constituye el patrimonio conyugal. Y cuando decidimos liquidarlo, ya sea por disolución del matrimonio o porque simplemente se desea cambiar régimen, se desea hacer una liquidación de patrimonio, se puede realizar sin necesidad de disolver el matrimonio, ¿verdad? No solamente por disolución del matrimonio se puede cambiar el régimen que hemos adoptado desde un inicio. Entonces, la liquidación del patrimonio conyugal tiene como antecedente necesario la existencia del matrimonio o la unión de hecho legalmente declarada. Recordamos nosotros, ¿verdad?, que la unión de hecho, pues es como, tiene la equiparación al matrimonio, ¿verdad? Pero la unión de hecho legalmente declarada, ¿verdad, compañeros? No la unión de hecho, pues, sin ningún respaldo legal. En consecuencia, esta guía es aplicable tanto a la liquidación del patrimonio conyugal devenida de un matrimonio como a la liquidación del patrimonio conyugal proveniente de la unión de hecho legalmente declarada. Artículo 182 del Código Civil. Vamos a ver. En el 182 vamos a encontrar los efectos de la inscripción. Dice, aquí nos habla específicamente de la unión de hecho. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y de los nacidos dentro de los
300 días siguientes al día en que la unión cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida. Presunción contra la cual se admite por el contrario. Esto recordamos que lo vimos en el matrimonio, ¿verdad? En cuanto al matrimonio conyugal, este artículo lo que nos regula es lo siguiente. Si no opera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hechos se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos a título gratuito o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Con lo que vimos anteriormente, pues nos es un poquito más sencillo entender esto, ¿verdad, compañeros? Esto de que adquirió a título gratuito. Ya en una clase anterior recuerdo que una compañera preguntaba algo sobre esto, ¿verdad? Justo sobre la división o el repartir bienes adquiridos durante el matrimonio, si eran a título gratuito, ¿verdad? Aquí está, hoy nos tocó platicar de esto. Adquirido a título gratuito o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Habíamos hablado ya hace un momentito de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar que existe la liquidación parcial del patrimonio conyugal. Tenemos ese patrimonio conyugal compuesto, ¿verdad, compañeros? Hablemos por 4 bienes, ¿verdad? Se adquirieron 4 bienes inmuebles, ahí no nos vamos a complicar, vamos a hablar de 4 bienes inmuebles, pero deseamos, por algún motivo, ¿verdad? Nosotros deseamos liquidar únicamente uno o 2 de esos bienes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Una liquidación parcial del patrimonio conyugal. Pero puede ser que deseemos cambiar régimen, que deseamos liquidar todo el patrimonio conyugal o pues ocurre una disolución del vínculo matrimonial. Pues ahí estamos ante una liquidación, ¿verdad, compañeros? Del patrimonio conyugal. Importante recordar, no es necesario llegar a la disolución del vínculo matrimonial o disolución del matrimonio o divorcio, ahora como le conocemos, para poder hacer una liquidación del patrimonio conyugal, ¿verdad? Podemos hacerlo sin necesidad de disolver el matrimonio, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones previas en este acto de capitulaciones matrimoniales. Y como siempre, ¿verdad, compañeros? Ya nosotros sabemos que es lo primero, escuchar a nuestros clientes, asesorarlos con imparcialidad, diagnosticando el tipo contractual, identificación a los otorgantes y comparecientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de sus documentos personales de identificación, la fe de su conocimiento, ¿verdad? Porque puede hacer que sean conocidos y damos fe de ello, o a través de 2 testigos de conocimiento que la ley nos permite poder utilizar cualquiera de estos 3 medios para poder identificarlos. ¿Cómo vamos a legitimar esto? Si hay una representación legal, por ejemplo, si son personas jurídicas, pero en el caso de acá, pues no nos aplica para personas jurídicas, pero sí puede haber una representación de alguien para contraer matrimonio, ¿verdad? El título que acredita el derecho dice propiedad del bien. Si vamos a aportar bienes, ¿verdad? Podemos dejar consignado cuáles son, indicando para el efecto, pues, los datos registrales de estos bienes, ¿verdad? Para lo cual, pues, necesitamos presentar el título que acredite esa propiedad. O el título que acredite la representación de alguien, ¿verdad, compañeros? Para el acto contra el matrimonio, informar a los contrayentes o clientes de los gastos, los impuestos en los que se incurra y pues pactar los honorarios, ¿verdad? Las obligaciones posteriores, pues razonamiento de documentos. Anteriormente, cuando no había DPI, de repente algunos de ustedes o sus papás, ustedes todavía alcanzaron a ver que anteriormente el documento de identificación era la cédula de vecindad y se razonaba la cédula de vecindad de los contrayentes, indicando que ya había contraído matrimonio con la persona que correspondiera, ¿verdad? En este caso, pues no hay testimonio especial.
perdón, sí hay un testimonio especial porque cuando se contrae matrimonio, esta acta de matrimonio, el notario tiene la obligación de protocolizarla y esa protocolización pues genera ese testimonio especial, ¿verdad? Porque es una escritura, recordamos tan especial ese documento que se llama acta de protocolización, sin embargo es una escritura pública, ¿verdad? Y por lo tanto genera este testimonio especial que ya nosotros conocemos la obligación que tenemos de entregarlo al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles a la autorización, ¿verdad? Y que pues debemos de cumplir con esta obligación. Testimonio al cliente, aquí no hay, ¿verdad? Aquí pues hay que dar el aviso a la hora de celebrar un matrimonio, hay que dar el aviso al RENAP, ¿verdad? Copia simple, aquí pues no tenemos, ¿verdad, compañeros? Y impuestos en el testimonio especial, pues como es un acta, una escritura de valor indeterminado, nuestro timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? Testimonio de los cónyuges, aquí no hay ningún impuesto que cubrir, ¿verdad? Por no constituir un hecho generador. Con esto, compañeros, cubrimos el tema de capitulaciones matrimoniales y vamos a trasladarnos ahorita al siguiente tema que debemos abordar el día de hoy. Ahí estamos. Nuestro siguiente tema, compañeros, es el contrato de arrendamiento. Ese tan famoso, ¿verdad? Que muchos de nosotros de repente hemos tenido oportunidad de celebrar alguno, ¿verdad? Ya sea como arrendante, como arrendatario, ¿verdad? Vamos a ver ahorita los elementos personales de este contrato de los más conocidos, de los más comunes en nuestro medio, ¿verdad? Estoy segura que la mayoría de ustedes han tenido oportunidad de participar en alguno o bien de ver alguno pasar por ahí cerca de ustedes, ¿verdad? Encontramos como definición de este contrato que es el contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar a otra el goce o uso de una cosa por un tiempo determinado y por un precio cierto, ¿verdad? En nuestro Código Civil, en el artículo 1880, encontramos que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Lo más común que nosotros debemos dar en arrendamiento son inmuebles, ¿verdad? Ya sea una casa, un apartamento, a veces un terreno, ¿verdad, compañeros? Que se dan arrendamiento para alguna cosecha o para guardar alguna cosa, si está circulado o algo así. Pero lo más común que nosotros vemos es bienes inmuebles. Sin embargo, como vemos en la definición, no aplica exclusivamente a bienes inmuebles, ¿verdad? Dice que es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, otra que se obliga a pagar por ese uso, por ese gozo, un precio determinado. Entonces, de repente, cuando hablamos de arrendamiento, es bien fácil poder pensar únicamente en un inmueble. Sin embargo, al ver nosotros acá, pues vemos que la definición que nuestra legislación nos da para arrendamiento no se circunscribe estrictamente a bienes inmuebles. Nuestra regulación legal en Guatemala, ¿verdad?, nos indica varios aspectos acerca del contrato de arrendamiento, y esto lo vamos a encontrar contenido en del artículo 1880 al 1941. Y en esos artículos vamos a encontrar aquí, lo tenemos ya pues un poquito resumido, ¿verdad? Aspectos importantes que debemos observar, como los siguientes. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada, ¿verdad? Tiene que ser algo cierto, algo que exista, ¿verdad? Y algo determinado, algo que podamos indicar ahí de qué se trata. No podemos decir algo
que nosotros nos lo dejen como la adivinanza, a ver qué es lo que va a resultar de cierto acto y esa va a ser la paga. ¿Verdad? No, ¿verdad? Tiene que ser algo cierto, o sea, algo que exista y algo ya definido o determinado para poder consignarlo como renta o precio de ese arrendamiento. El plazo del arrendamiento pues será fijado por las partes. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve el inmueble y el arrendador no lo reclama y en cambio recibe la renta por el periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entiende prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por un plazo indeterminado. Vean qué interesante esto, ¿verdad? Porque quienes hemos tenido oportunidad de ver o de realizar o participar dentro de un contrato de arrendamiento, vemos que en la mayoría de las veces, ¿verdad? Y como lo que más es común ver, como platicamos, es un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, como bien se nos habla acá en este extracto, ¿verdad? De los artículos de nuestro código, que vencido el plazo del arrendamiento, dice el arrendatario, pues ahorita voy Renata, el arrendatario, pues es la persona que recibe, ¿verdad? En arrendamiento el inmueble, hablemos acá, vámonos ya con el inmueble, ¿verdad? Y el arrendador es quien lo da. Entonces dice, si el arrendatario no devuelve el inmueble, o sea, lo tiene, y el arrendatario no lo reclama, no se lo pide, y en cambio este arrendador recibe la renta sin decir nada, ¿verdad? De prorrogado automáticamente este contrato. Sí, dígame, Renata. Gracias, Lick. Le quería preguntar, es que yo he visto a veces que en la práctica le llaman cruce de cartas, que es como, pero no sé qué tan correcto sea hacer eso o si está bien o mal, o es una opción también para renovar el contrato o cómo funciona. No sé si usted me podría ampliar. Sí, vea, cuando hacemos un contrato de arrendamiento, podemos hacerlo. ¿Cuál es el sentido de hacer un contrato y no darlo así como de palabra? Pues es la certeza jurídica, ¿verdad? Usted, Renata, es el arrendador y yo soy la arrendataria. Si lo hacemos solo de palabra, va a haber un momento de repente que yo, pues, como arrendataria, le voy a dejar de pagar. O le digo, mire, ya no le puedo pagar lo que hablamos, ¿ah? Y ya le empiezo a pagar menos. ¿Y cómo se defiende usted, Renata, si solamente decimos de palabra? ¿Cómo acude usted a...? ¿Perdón? No, solo de palabras es como muchísimo, muy difícil, ¿verdad? Pero por eso... sí, exactamente. Para que se pueda ejecutar después esa obligación. Ahí va, exactamente. Usted como arrendadora te va a asegurar, no se le va a complicar a usted el asunto si yo le llego a fallar, que usted me pueda demandar, ¿verdad? Y que tenga un documento que le soporte esa demanda para que realmente pues le prospere, ¿verdad? Pero si usted solo presenta una demanda, mire, hace tantos meses nosotros platicamos y quedamos en que me iba a pagar tanto y por tanto tiempo, pero dejó de pagarlo, va a ser bien difícil para usted poder probar lo que usted está consignando en esa demanda. En caso contrario, usted muy prudentemente elabora un contrato de arrendamiento. Y vamos a hacer un paréntesis porque cuando hablamos de contrato de arrendamiento, lo podemos hacer en escritura pública o lo hacemos como lo hace la mayoría de gente, compañeros, en un documento privado con legalización de firmas. Si bien la legalización de firmas le da ese peso legal al documento, pues la escritura pues es un poquito más fácil por tema de los impuestos que genera un contrato de arrendamiento en escritura. Muchas personas prefieren hacerlo en un documento privado con legalización de firmas. Pero el documento, ya sea en la escritura o el documento privado con esa legalización de firmas, sí va a ser el documento, Renata, que usted sí va a poder llevar ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para poder hacer la reclamación de la falta de pago de las rentas, ¿verdad? De esas rentas atrasadas que su arrendataria, en este caso yo, he dejado de entregarle o consignarle. Entonces, ¿qué ocurre con este documento con el que usted va a ir?
¿Tendrá peso una carta? Le mando una carta, mire, doña Renata, o mire, Renata, fíjese que me voy a quedar otros 6 meses o otro año en la casa. Y usted me responde, está bien, de acuerdo. Y usted presenta esas 2 cartas ante un juzgado como documento de soporte para su demanda. ¿Cree que va a tener el mismo efecto que un contrato de arrendamiento, ya sea con firma legalizada, en documento privado con firma legalizada o ya sea en escritura pública? ¿Cree usted que ese cruce de cartas va a tener ese efecto? No me parece que sea lo mismo, Liz. No, no va a ser lo mismo. Recuérdese que el artículo, me recuerdo yo, vamos a ver si me recuerdo bien, 186 del Código, creo que es 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hola. Ya le tiraste el susto del precio. No, Ujú. yo solo. No, ahora me dijo. Compañeritos, los micrófonos, por favor. Escucha lo que tiene regulado el 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Documentos autorizados por notario. Ya sea que el notario accionó una escritura pública, ese contrato de arrendamiento, o ya sea que el notario legalizó las firmas de ese documento privado en el cual quedó plasmado el contrato, pero luego se legalizaron las firmas, ya sea cualquiera de los dos, es un documento, esa legalización de firma autorizada por notario, la fe pública del notario, y si es en escritura pública, pues es un documento autorizado por notario. Pero tengo esas 2 cartitas. ¿Me harán plena prueba en el proceso? No, O mejor me voy a lo seguro. sí, Porque ya la ley me dice, la ley en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, está ese artículo, miren, no lo tenía preparado, pero a mí siempre me ha parecido tan útil ese artículo, ¿verdad? Porque nos habla de la autenticidad de los documentos y nos indica que los documentos autorizados por notario público o funcionario en ejercicio de su cargo producen y hacen plena prueba. Así como que, bueno, aquí no hay parador, ¿verdad, compañeros? Y ahí estemos hablando y encontramos este artículo en la parte de la prueba dentro de un proceso, ¿verdad? La parte de la prueba documental de un proceso, ¿verdad? Entonces, ahí no tengo duda. Entonces, esto que usted dice, recuérdese que nosotros como acá estamos como bien acostumbrados a ver cómo casi a la mayoría de gente no le gusta incurrir en gastos de tipo legal, en este tipo de gastos. Hay mucha gente que da en arrendamiento y con tal de no incurrir en el gasto del contrato, porque a veces el arrendatario le dice, mire, pero yo le firmo un contrato, pero no tengo para pagarle, y dice el otro, yo tampoco lo quiero pagar, dice el arrendador, y no fracciona ningún contrato de arrendamiento para ese contrato ese negocio que están realizando, ahora lo dejan solo así. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Ahí no va a tener ninguna certeza ese arrendante, ¿verdad? De que tiene ningún documento de soporte que pueda utilizar en algún momento si le llega a quedar mal este arrendatario, ¿verdad? Entonces, tomando el tema del simple cruce de cartas, casi todos los contratos dice, este contrato se podrá renovar, quedará renovado por el simple cruce de cartas. Bueno, simplemente cruce de cartas, ¿verdad? Porque así es la frase, el simple cruce de cartas. Bueno, ya tenemos confianza y todo, y si le falla, el contrato de arrendamiento que fraccionó tenía una vigencia. Aquel decía 12 meses o 6 meses, no decía 18 meses o 24 meses. Aquel decía 12 meses. ¿Qué puede usted prorrogar ahí? El contrato del arrendamiento. Pero un contrato como tal, como documento de peso para poder usted ampararse en él y poder utilizarlo judicialmente, ya no tiene, ¿verdad? Entonces, esto que es tan usado, los que hemos visto un contrato, creo que hemos visto esa frase, es raro que la gente no la utilice y
Yo no sé si alguien encuentra una razón diferente o ha visto, yo sí he visto que ha sido por tema de gasto, ¿verdad? Pero si alguien ha visto una razón diferente de por qué la gente no opta por lo seguro, ¿verdad? Por tener un documento de respaldo que en realidad les sea útil a la hora de un proceso judicial, eh, el tema es el gasto, ¿verdad? El tema es el incurrir en este gasto, ¿verdad? Entonces, espero que ahí le haya quedado claro, Renata. Sí, Liz, muchas gracias. Me quedó muy claro. Gracias. Ok, entonces vemos acá, volviendo, dice vencido el plazo. Disculpe, licenciada. ¿Perdón? Sí, disculpe la molestia. No tenga pena. Solamente consultándole, por ejemplo, y cuánto será más o menos la diferencia en costo entre uno y otro. La diferencia en costo va a variar, porque recuérdese que va a ser, le voy a decir cuál es a ver, ahí hay un dato bien importante en tema, y vamos al tema de impuesto que genera. ¿Alguno de ustedes nos puede ilustrar sobre ese aspecto importante que es el que se considera cuando lo hace en una escritura, lo hace en un documento privado? ¿Alguno de ustedes tiene idea, compañero? ¿No? Va, vean, un documento privado, Renata y yo podemos, dice Renata, no hagamos un documento privado porque Erika me dijo que aceptaba el arrendamiento, porque ella no tenía dinero, que va a pagar la renta, va a pagar el depósito, que para contratos sí ya no tiene. Y mucha gente dice, bueno, yo como arrendador, perdón, tampoco lo voy a poner, ¿verdad? Pues más valdría la pena que pusiera lo del contrato, lo descontara de su primera renta, a que se quedara sin contrato, ¿verdad? Pero bueno, dice Renata, bueno, sí, realmente yo recuerdo que es en realidad por certeza jurídica, no importa que pues no reciba toda la renta primero, la primera renta voy a invertir una parte de ese contrato, la persona no puede, pero en realidad la certeza es para mí, ¿verdad? Dice Renata, y dice, bueno, mejor voy a pagar un contrato de arrendamiento. Bueno, como es contrato, voy a optar por un documento privado con firmas legalizadas. Lo puede hacer ella, ¿verdad? Ya solo llega a que le firmen, a que le legalicen las firmas, o va con el notario, pues le va a cobrar un poquito más por redactarle él y hacerle el contrato de arrendamiento. Pero estamos hablando de un costo que de repente va con una amiga, un amigo que es notario, pues le va a cobrar de repente solo lo de la legalización o los gastos. Ya ese costo se puede manejar, se puede manipular, digamos, el costo de ese tipo de contrato en documento privado con legalización de firmas. Alguno de ustedes, me imagino que ha hecho alguna vez algún documento y le pide favor a un amigo que ya es notario, que le legalice o el documento, si estamos hablando de legalización de documentos, o que le legalice las firmas en un contrato de arrendamiento. Y al fin, como lo que el notario está legalizando está dando fe de la legalidad de esas firmas que fueron puestas ante él, no es mayor el trabajo del notario en este caso. Pero sí opta por una escritura pública. Ahí ya no, ese gasto ya no es tan flexible de manejar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ya no puede yo como notario, por ejemplo, como notaria, no puedo decirle a un amigo, podría, pero en realidad ya son gastos. Un contrato de arrendamiento, como eres mi amigo o mi amiga, no te voy a cobrar nada. Puede hacer que lo haga como regalo, pero eso a mí me va a generar un gasto. ¿Por qué me va a generar un gasto esa escritura de contrato de arrendamiento? Impuestos. Impuestos. Ahí va el asunto. Las hojas de protocolo, disculpe. Sí, las hojas de protocolo, ese es gasto. Al fin y al cabo, si me lleva 2 hojas, cuesta 10 quetzales, van a ser 20 quetzales, el testimonio, el gasto no va a ser mayor, pero ese no es el gasto mayor el que yo quiero que ustedes me digan, es otro. Pero ya solo pueden usar ¿Perdón? ¿Perdón, Carlos? No le escuché, Carlos. Vamos a ver, ¿de qué costo estoy hablando ahí?
Recuérdense que yo ya estoy haciendo un contrato en una escritura pública. Y ese contrato va a tener un monto. Y ese monto, dependiendo de cuánto sea la renta, ¿cómo determino el valor de ese contrato para efectos del impuesto al que está afecto? Las rentas por arrendamiento están afectas como renta, está afecto a un impuesto. A ver, un contador por aquí, no creo que no haya un contador por acá que nos pueda decir a qué contrato está afecto ese pago de renta. No el pago, perdón, sino esa renta que recibe el arrendador, perdón, está sujeto a IVA, compañeros. En primer lugar, si fraccionamos una escritura pública, hay una renta, supóngase que la renta es de 1,000 quetzales. Vamos a poner una renta así fácil de manejar. Una renta de 1,000 quetzales. Fracciona el instrumento público. Si lo va a ir a inscribir al registro de la propiedad, genera timbres por ese monto del contrato. Este testimonio especial que usted que usted debe tener la obligación de dar porque usted fraccionó una escritura, también tiene un timbre notarial que cubrir. ¿Cuál es el monto de ese contrato para que yo pueda determinar los impuestos, los montos de los impuestos que debo cubrir por ese contrato de arrendamiento fraccionado en escritura pública? ¿Cuál es el monto de ese contrato, compañeros? Alguien que nos... Si fuera, por ejemplo, por 12 meses, tendría que ser por 12,000, licenciada. Exactamente. Cuando tenemos, como en este caso, un contrato de arrendamiento por un año, que sabemos ahí que vamos a determinar 12, determinamos por anticipado que vamos a recibir 12 rentas, ese va a ser el total del contrato, 12,000 quetzales en este caso. Yo les dije, les pongo una renta fácil de manejar, que son 1,000 quetzales, pero estamos hablando, por ejemplo, de una renta de 5,000, 6,000 quetzales. Imagínense, 5,000 por 12 son 60,000. Y estamos hablando entonces de 60,000 quetzales para el impuesto de timbres en el testimonio, 60,000 quetzales para el impuesto de timbre notarial para el testimonio especial. Entonces, a esos impuestos me refería yo. Eso ya no es opcional, ya no queda a la buena voluntad del notario, decir, no me genera mayor gasto, ¿verdad? No, como ocurre a veces, ¿verdad? Alguien quiere una legalización de documentos, por ejemplo, y le pide favor va y le pide favor a usted como notario. Usted le puede hacerle favor, si quiere hacerlo, se lo puede hacer, ¿verdad? Porque la legalización de documentos no le genera a usted ninguna obligación. La persona o su amigo hasta le lleva los timbres, ¿verdad? Usted le firma y usted es bien buena gente, le firma, le hace el favor, le firma y le sella su legalización de documentos, ¿verdad? No es lo mismo con la legalización de firmas. Esta sí nos genera una obligación, ¿verdad? Una toma de razón de legalización de firmas. Esa sí ya nos genera hacer una escritura a nosotros, pero cuando hablamos del contrato de arrendamiento en escritura pública, pues ese nos genera más gastos, ¿verdad? Cubre más impuestos y por lo tanto, dependiendo del valor de la renta, así será el valor en que el costo que termine teniendo finalmente un contrato de arrendamiento. Entonces no es tan así como decir, mire, por contrato, por escritura de arrendamiento, alguien le puede decir, mire, si yo le cobro, qué sé yo, le cobro 1,000 quetzales, por ejemplo, por el contrato de arrendamiento en escritura, pero aparte están los impuestos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa renta, va a ser el valor final de ese contrato de arrendamiento en escritura pública. En caso contrario, en una legalización de firmas, como les decía, ahí la legalización de firmas no tiene para dónde entrar. Ahí le genera a usted la obligación de la toma de razón de legalización de firmas en escritura pública. Le genera la obligación de dar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, pero ahí no tiene nada que ver el valor del contrato, porque lo que usted como notario, su función como notario ahí es legalizar fe de la legalización, de la legalidad de esas firmas que fueron puestas o reconocidas ante usted. No entra el valor del contrato acá a generar impuestos. Caso contrario, cuando lo hacemos en escritura pública, ahí sí. ¿Por qué? Porque el negocio genera un impuesto.
¿Le quedaría ahí claro a la persona que nos hizo la consulta sobre cuál es la diferencia entre escritura y documento privado con legalización de firmas? Gracias, licenciada, sí, muy amable. Ok, bueno, seguimos entonces, dice, se entenderá, dice, prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por un plazo indeterminado. Al volverse el plazo indeterminado, no indefinido, se deberá acudir a un juez para que fije el plazo del contrato. Vean, entonces, nos conviene como arrendantes hacer un contrato y hacerlo eterno y que caiga en en este asidero legal que tiene nuestro código de convertirlo en plazo indeterminado. Nos conviene como arrendantes, no nos conviene, ¿verdad? Imagínese que es una persona que usted ya no desea tener en su inmueble, en su casa, o es un apartamento que tiene donde usted vive y ya no quiere tenerla por malas costumbres o qué sé yo, y usted permitió que ese contrato se convirtiera en un contrato de plazo indeterminado. ¿Le conviene eso? No, ¿verdad? Mejor sacrifica una parte de la renta y cada año está accionando nuevamente un contrato de arrendamiento con su arrendatario, a usted como arrendante. Al arrendatario, pues le va a convenir, ¿verdad? Depende de qué lado estemos, nos conviene o no nos conviene ahora. Pero como arrendantes, si con nosotros va a llegar nuestro cliente, que es el arrendante, el que va a dar en arrendamiento un inmueble, pues debemos asesorarle y ya él decidirá si va a querer quedarse con un solo contrato por 10 años o va a querer que cada año o cada 2 años, depende cómo decidan hacerlo, o cada 6 meses, ¿verdad? Se celebra un nuevo contrato de arrendamiento, pero que a la larga sea una inversión, le da cierta tranquilidad legal al propietario de ese inmueble o arrendatario, ¿verdad? El plazo del arrendamiento también puede fijarse por años forzosos y sea obligatorio, ¿verdad? El plazo de un arrendamiento, ese plazo forzoso es eso, un plazo a la fuerza, un plazo obligatorio, ¿verdad? Esto ocurre muchas veces en locales comerciales, en centros comerciales, ¿verdad? Donde le dan un contrato de arrendamiento de un local y le dicen, bueno, por 5 años. Y usted, entonces, ese es un plazo forzoso. Si usted no quiere estar los 5 años ahí, pues va a tener que pagarlos, ¿verdad? Porque así convino usted, así contrató, así pactó ese arrendamiento. Si durante el arrendamiento dice el arrendador enajena la casa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expira el término del contrato. O sea, la ley protege. Si usted es arrendatario, a usted le dieron una casa en arrendamiento y quien se la dio la vende o enajena, como vemos acá, ¿verdad? El nuevo dueño dice, no puede llegar y sacarlo a usted. Tiene la obligación de mantener al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Contrató por 1 año y a los 6 meses el propietario vende ese inmueble. A usted le quedan 6 meses, pero la ley lo protege para que el nuevo propietario pues no vaya y le diga, mire, la casa ahora es mía y usted se tiene que ir, y usted dice, bueno, pero tengo un contrato, sí, pero la casa es mía y el contrato no lo hizo conmigo. Precisamente previendo ese tipo de situaciones que pues podrían darse, ¿verdad? Nuestra legislación tiene contemplada esta protección para el arrendatario en el caso de la venta de los inmuebles que están dados en arrendamiento. El subarrendamiento. En la práctica notarial también es frecuente encontrarnos con los casos de subarrendamiento. En estos casos, el que da el arrendamiento no es el propietario, sino un arrendatario o inquilino, ¿verdad? Como nosotros conocemos el término, que cuenta con facultades, vean esto importante, cuenta con facultades o autorización para subarrendar. Vamos a hacer un alto ahí. Algunos de ustedes comentaban y decían, yo he visto esto, bueno, como sí, pues ya vi que hay varias personas que han visto el tema han visto contratos de arrendamiento, ¿verdad? De repente han firmado alguno, han elaborado alguno, pues vean esto tan importante.
la figura no es el arrendamiento, sino es subarrendamiento. Vamos a ver, aquí tenemos a José Ramos. José Ramos recibe en arrendamiento un inmueble de José Daniel Zárate, pero no tiene autorización para subarrendar. Si han visto contratos, tuvieron que haber visto por ahí, esta es una de las cláusulas que regularmente no puede faltar en un contrato de arrendamiento, salvo que sí sea permitido, que está prohibido el subarrendamiento. ¿Por qué? Porque ustedes le dan arrendamiento su inmueble a una persona porque confía en ella, porque la investigó, porque tiene referencias, o sea, en esa persona es en la que usted está confiando, pero tampoco le está dando facultades ni autorización para que subarrende. ¿Por qué? Porque entonces usted no sabe entonces finalmente quién es su inquilino o arrendatario. Por eso la mayoría de inmuebles, de contratos, perdón, tienen una cláusula de prohibición de subarrendamiento. Las hay los contratos, ¿verdad? Que son específicamente para subarrendar, ¿verdad? Alguien da arrendamiento. Bueno, yo le doy en arrendamiento a no me importa quién y él que vea qué hace, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una casa con 4 apartamentos. No quiere estar teniendo trato con tanto arrendatario. 4 personas dicen, ay, no, yo le arrendo el inmueble a una persona y le doy facultades en ese contrato de arrendamiento para que pueda subarrendar. Vean esto, en estos casos el que da en arrendamiento, o sea, es el propietario del inmueble o el representante de ese propietario que tiene esas facultades, dice, no es el propietario. El propietario se lo dio a alguien. El propietario se lo dio, les decía yo, José Daniel es el propietario y se lo dio ¿cómo es? José Ramos es el propietario y le dio en arrendamiento con autorización para subarrendar a José Daniel. Entonces, si alguien quiere rentar uno de esos apartamentos, no va a ir con José Ramos, que es el propietario, va a ir con José Daniel Zárate, que es quien tiene en arrendamiento un inmueble con un contrato con facultades para poder subarrendar. Importante eso, ¿verdad? Que para poder subarrendar, quien tiene en arrendamiento ese inmueble debe tener facultades, ¿verdad? Si no tiene facultades, tiene la prohibición, ¿verdad? Seguramente. Entonces estaría faltando al contrato y regularmente los mismos contratos ya indican ahí qué ocurre cuando el arrendatario falta a una de las cláusulas de ese contrato. Entonces, en estos casos, el que da en arrendamiento, recapitulando, no es el propietario, sino un arrendatario o inquilino que cuenta con facultades para subarrendar, ¿verdad? Para dar él en arrendamiento. Él tiene permiso para hacer eso. En este caso, dice, comparece el subarrendante que da el bien en subarrendamiento, el subarrendatario recibe el bien y el fiador que se constituye en garante de la obligación. Las condiciones las pactan el subarrendante del subarrendatario. El arrendante original o propietario del inmueble, él ya no entra a esa negociación, ¿verdad? Él hizo trato con José Ramos, que es el propietario, hizo trato con José Daniel. Hay que mire José Daniel si cómo él, pues esos contratos tendrán que tener algunas condiciones más especiales, ¿verdad? Que el simple contrato de arrendamiento, el que autoriza subarrendamiento, ¿verdad? Entonces, José Ramos le dio en arrendamiento, con derecho a subarrendamiento, su casa a José Daniel. Si yo quiero rentar un apartamento de esos, no voy a ir con José Ramos, voy a ir con José Daniel. ¿Por qué? Porque él es él tiene permiso para subarrendar, ¿verdad? Como vemos acá, dice, en este caso comparece el subarrendante, que es José Daniel, y me va a dar el bien en subarrendamiento a mí, que soy el subarrendatario o la subarrendataria. Entonces yo voy con José Daniel para que él me dé en subarrendamiento un apartamento, ¿verdad? No voy a ir con José Ramos porque él se desentendió, él no quiere tener nada que ver con inquilinos, con arrendatarios. Le dio un arrendamiento el inmueble a José Daniel con permiso para que subarrende. Y entonces, si queremos un apartamento de ahí, tenemos que ir con José Daniel, aunque sepamos que el propietario es don José Ramos, ¿verdad? El plazo de subarrendamiento no puede exceder al plazo del contrato de arrendamiento. Don José Ramos le da en arrendamiento esa casa con 4 apartamentos a José Daniel. Se le da por 2 años. Viene José Daniel y cuando tiene 18 meses ahí,
dan en subarrendamiento un apartamento por un año. ¿Se puede? Ya no se puede dar, porque a él solo le quedan 6 meses de ese contrato. Por lo más que puede dar ahí es por 6 meses. Si lo da cuando acaba de tomarlo en subarrendamiento, lo tomó por 2 años, ¿lo puede dar por un año? Sí. ¿Lo puede dar por 2 años? Sí. Pero cuando ya tiene un año, ya ese contrato de 2 años, pues ya lleva un año, ¿verdad? En camino, ya solo le queda un año de vida a ese contrato. ¿Puede dar él un subarrendamiento por 2 años? No. ¿Por qué? Porque ya él solo tiene derecho de un año de arrendamiento. Entonces no puede dar por un plazo que exceda el plazo del arrendamiento. No puede dar por un plazo mayor al que él va a tener en arrendamiento ese inmueble. Los elementos de este contrato son los elementos personales, ya no los aprendimos ahorita en el camino, ¿verdad, compañeros? El arrendante o arrendador y el arrendatario. El arrendante o arrendador entendemos por propietario, ¿verdad? Y el arrendatario, el propietario o un representante legal de él que tenga facultades para esto. Y el arrendatario, que conocemos muchas veces como inquilino, ¿verdad? Que es el que toma ese bien inmueble y el que paga una renta por ello. Elemento real, la obligación de dar en uso y goce un bien, el precio en dinero o cualquier equivalente. Y elemento formal, la escritura pública cuando se trate de bienes que se inscriben en el registro. Pues el código también nos indica ahora cuando debemos inscribir esos contratos en el registro. Si lo debemos inscribir, debe ser en escritura pública. Ahora, ahí si tenemos obligación de inscribir, ahí no tenemos chance de hacerlo en documento privado con firma legalizada. Debe ser en escritura pública. Obligaciones previas, pues ya sabemos, ¿verdad? Escuchar al cliente, asesorarlo para poder diagnosticar el tipo contractual que más le pueda convenir, pues poder indicarle en algunas oportunidades existe más de una opción contractual para la necesidad que presenta nuestro cliente. La identificación, siempre debemos identificarlos, ya hemos repasado varias veces, tenemos 3 formas, ¿verdad? Y la legitimación, pues si hay representación legal, nosotros debemos legitimar esa representación, debemos de calificarla como notario, ¿verdad? Título que acredita el derecho, pues debemos ver también si existe el derecho para poder dar en arrendamiento el inmueble, el informe de gastos, de impuestos y pactar los honorarios correspondientes. Tema de impuestos, ¿verdad? Si lo hacemos en escritura pública, como comentamos, pues genera impuestos ese contrato, ese negocio, ¿verdad? Las obligaciones posteriores, razonar documentos si corresponde, ¿verdad? Testimonio especial, ya sabemos si, como decíamos, si es un contrato de arrendamiento en escritura pública, va a haber testimonio al cliente y va a haber testimonio especial, porque estamos emitiendo estamos fraccionando una escritura pública que el testimonio especial, pues sabemos que debemos emitirlo así, sea la escritura que sea, y el testimonio al cliente, si es escritura de contrato de arrendamiento, pues el cliente va a requerir ese testimonio. Es nuestra obligación poder extenderle este testimonio al cliente, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos en documento privado con legalización de firmas, ahí la obligación que nos genera a nosotros, recuerdan, es la toma de razón de legalización de firmas, que pues a la fecha sigue siendo algo que a muchos notarios se les olvida, ¿verdad? Cuando legalizan una firma, tenemos la obligación de tomar razón de esa legalización de firma. No tengo acá mi código. Si podemos recordar esta obligación. Qué increíble. En el artículo 59 de nuestro código notarial tenemos estipulado lo siguiente. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar lo siguiente: lugar y fecha, nombre y apellidos de los signatarios, descripción breve y sustancial
sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan. Acá el artículo al inicio solo nos indica: de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo en un término que no exceda 8 días. Cuando solo nos indica de cada acta de legalización, tal vez como un primer pensamiento pudiéramos tener, bueno, también legalización de documentos, ¿verdad? No solo de firmas, porque el código no dice firma, solo el código no tiene acá la palabra firma, solo de cada acta de legalización. Pudiera ser que nos surgiera la duda, bueno, ¿será solo de firma o será de documentos? Válido que nos llegue a causar duda eso. Sin embargo, en el numeral tercero dice que esa acta debe contener lugar y fecha, nombres y apellidos de los signatarios, de los que firman, ¿verdad? Y en una legalización de documentos no hay firmantes. Entonces ahí ya nos aclara que ya no es del documento, sino solo de firma. Y el numeral tercero dice: descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan. Bueno, entonces es una legalización de firma, si es de firma, pues es de un documento. Ahora, eso, aunque no nos dé la claridad del artículo, en un principio, si es solo firma o documento, ya el contenido del artículo en sus numerales nos deja bien claro que se refiere únicamente a legalización de firmas, ¿verdad? Esta obligación, compañeros, que debemos de cubrir, la toma de razón de legalización de firma, que es una obligación cuando legalizamos una firma. Es una escritura, así se llama, de toma de razón de legalización de firma. Esta escritura nos genera a nosotros, como toda escritura, la obligación de presentar ese testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días siguientes, ¿verdad? 25 días hábiles siguientes. Si la escritura es en sí el contrato, pues ahí son los dos testimonios, ¿verdad? Copia simple legalizada, veíamos que a veces es necesario, le sirve para algo una copia simple legalizada a alguno de los contratantes. Si nos lo requieren, no hay ningún problema en extenderla, ¿verdad? Obligación en impuestos, en testimonio especial, tipo notarial, valor determinado, 2 por millar. Es lo que veíamos cuando ya es en escritura pública. Ahí es donde nos va a generar el 2 por millar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el valor del contrato, ¿verdad? Porque en sí la escritura es un contrato de arrendamiento. Entonces tiene un valor. Sobre ese valor, sobre el valor mensual multiplicado por 12, si es por un año, nosotros vamos a determinar cuál es el impuesto de timbre notarial que vamos a cubrir, ¿verdad? Ese valor por 12 meses, si es de un año, repito, multiplicado por 2 por millar, va a ser el impuesto notarial que nos va a generar. Si es una legalización de firma nada más, como veíamos hace un momento, tenemos la obligación de dar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Pero, ¿qué es eso? Es de toma de razón de legalización de firma. ¿Tiene valor eso? No. ¿Por qué? Porque esa es la toma de razón por la legalización de firma. No es por el contrato. Solo estamos legalizando una firma en un documento privado. Ese es de valor indeterminado. ¿Cuánto cubrimos de timbre notarial cuando la escritura o el testimonio es el contenido de la escritura de ese testimonio es de valor indeterminado? ¿Cuánto debemos de cubrir, compañeros? ¿Cuánto cubrimos en timbre notarial? 10 quetzales. Acá nos decía Freddy Armando, muchas gracias, Freddy. 10 quetzales cuando no tenemos, cuando tenemos un valor indeterminado, ¿verdad? O no tenemos valor de ese contrato. Testimonio al cliente, veíamos, ¿verdad? De nuevo. Si la escritura es la de contrato de arrendamiento, hay testimonio al cliente. Si es la escritura de toma de razón de legalización de firma, ahí no hay testimonio al cliente, ¿verdad? Porque esa nosotros la fraccionamos y la otorgamos por mí y ante mí, o por sí y ante sí. No obstante, dice el arrendamiento sí está sujeto al pago de impuesto de valor agregado, lo que veíamos hace un momento, mira, pero este se cubre en cada periodo fijado para el pago de la renta. Ya lo reportará el arrendador, ¿verdad?
como parte de sus rentas. Es decir, que hasta el momento en que se emite la factura y se percibe la renta, se paga el IVA cada mes, ¿verdad, compañeros? Entonces, en cuanto al contrato de arrendamiento y el tema de las capitulaciones, es lo que yo tenía para comentarles el día de hoy. Ya nos quedan solo unos minutos para que ustedes pasen a su siguiente clase. Si hubiera alguna duda, creo que nos quedará un par de minutos ahí para poder resolverla y que todavía tengan ustedes ahí unos 5 minutos para poder tomar aunque sea un vaso de agua antes de llegar a su próxima clase. Dígame. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta, ¿qué sucede si el arrendante da en alquiler un bien inmueble al arrendatario? El arrendatario, sin el consentimiento expreso del arrendante, lo da en alquiler y el arrendante se da cuenta de ello, él puede entablar algún tipo de juicio en su contra, solicitando que se desaloje el bien inmueble, además de que le pague lo que resta del contrato, más daños y perjuicios. ¿Será así, licenciada? Perdón. Sí, esto tendrán que haberlo. Recuérdese que es un contrato entre dos particulares, ellos son los que acuerdan las condiciones de ese contrato. Entonces, esto debe de estar estipulado en ese contrato de arrendamiento. Debe de estar estipulado qué puede y qué no puede hacer el arrendatario. Lo que veíamos hace un momento, ¿verdad? Si tiene prohibido subarrendar, esa es una prohibición y también tendrá que haber una cláusula que diga qué pasa si el arrendatario incumple las prohibiciones que se están pactando en ese contrato. Ahí muchas veces dice, bueno, procederá puede ser una multa o puede ser algo, pero si no, sí, aunque no lo tenga ahí, con el simple hecho del incumplimiento del contrato, con eso podría acudir a un órgano jurisdiccional el arrendante, ¿verdad? En ese contrato. Y ahí la importancia, ven compañeros, de un contrato que legalmente tenga peso. Si lo dejamos solo en documento privado, sabemos que no difícilmente va a tener un peso porque la otra parte hasta nos puede decir, miren, esa no es mi firma. De que usted le pruebe que es su firma, pues pasa tiempo, pasa inversión. Ahí la importancia de invertir desde el principio en un documento con el que usted pueda acudir con tranquilidad, porque sabe que ese documento le va a servir como plena prueba a la hora de un proceso, ¿verdad? Pero sí puede acudir, que ahí va a haber incumplimiento del contrato, ¿verdad? Muy bien, licenciada, muchas gracias. Que podemos encontrar más sobre eso, ¿verdad? En nuestra legislación civil y procesal civil. ¿Alguna otra duda, compañero? Muy buenas noches. Quería preguntarle si un contrato puede quedar abierto. Quería preguntarle si un contrato puede quedar abierto o se estipula el tiempo de 6 meses, 12 meses, como usted le indicaba. Usted lo puede dejar abierto, como veíamos que puede ocurrir si no se renova el contrato, ¿verdad? Pero a usted como arrendante no le va a convenir eso. Una de las condiciones de un contrato como estos es el plazo, ¿verdad? Y que lo deje abierto casi como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que dice, bueno, este contrato es por tiempo indefinido, ¿verdad? No tendrá mucho sentido hacer esto, ¿verdad? Disculpe, licenciada. Ahora sí es, perdón, ahora sí es en escritura pública, ahí sí tiene que ponerle plazo, ¿verdad? Ahí se tendrá que ponerle. ¿Por qué? Porque una de las condiciones, uno de los requisitos que necesito hacer para poder determinar impuestos es ese monto, y ese monto no lo va a poder determinar si no tiene plazo. No sé si me di a entender ahí en ese pedazo. Si fuera en escritura, no puede saltarse la parte del plazo. ¿Me iba a hablar alguien más? Sí, licenciada, disculpe la molestia, pero podría estipularse que sí puede renovarse ese contrato posteriormente al vencimiento con simple carta de entendimiento.
Listo, pues sí, usted lo puede consignar ahí. Platicamos hace un momento que muchos contratos se hacen así para evitar trámites y evitar gastos, va a volver a gastar en el contrato, dice la gente, lo puede hacer así. Si usted necesita acudir a un órgano judicial con un documento que le haga plena prueba, pues ahí no lo tiene, porque lo que le hace plena prueba, como veíamos en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, es un documento autorizado por notario, ¿verdad? Si usted solamente tiene cartas, las cartas no le van a hacer plena prueba, ¿verdad? Va a tener que probar primero, someter a prueba ese documento con el que usted está compareciendo a demandar. ¿El documento privado se puede protocolizar? Sí se puede protocolizar. Ahí en la ley encontramos la protocolización de documentos privados con legalización o sin legalización de firma. Por ahí está, pero sí se pueden protocolizar para darle ese peso legal que en algún momento por alguna razón no se le dio, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, compañeros? No, vamos dejándola ahí, quedan 5 minutos a ustedes para que pues por lo menos tomen un cafecito antes de su siguiente clase. Entonces, que tengan feliz noche, compañeros. Licenciada, disculpe, buenas noches. Yo solamente tenía una pregunta personal, que una mi amiga desea hacer un testamento. No sé si usted podría acudir a usted. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, ¿a dónde podría comunicarse? Disculpe. Si quiere, ¿quién habla? Carol Echeverría. No, Estela Echeverría. Ah, es que sale ahí como... Sí. Yo creo que ustedes tienen mi correo, ¿no? No, no lo tengo, licenciada. O le doy mi número. Le voy a mandar mi número ahorita a usted. Ahí en el chat, ¿yo? Se lo agradezco mucho, muy amable. Gracias. Servirle. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Le mando mi número ahí. Feliz noche, licenciada. Gracias, muy amable. Feliz noche, que tengan buena noche. Feliz noche, licenciada.